Libertad de prensa no es solo poder hablar de lo que uno quiere hablar. Es poder hacerlo sin represalias ni hostigamientos. Aquí va a haber una sólida consigna. Buscar la verdad. Buscar la verdad, señoras y señores, que es el principal ingrediente que inspira a las tareas periodísticas de esta emisora. ¿Cómo le parece que la Contraloría, y perdonen por comenzar por allí, que la Contraloría, doctor Silva, esté acometiendo contra la refinería de Esmeraldas? Muy oportuna la intervención, ¿le parece a usted? Gonzalo, un saludo cordial, Rafael, a la señora doctora Yepes y a toda la ciudadanía. Mire, Gonzalo, a la Administración de Justicia no solo le interesa la celeridad, sobre todo la eficiencia y la eficacia. Dase a entender que se preparó el Código Orgánico Integral Penal para proteger a toda esta clase de corruptela. ¿Y por qué digo esto? Porque se introdujo en el catálogo sancionador una resolución de la Corte Suprema del mes de marzo del 2010, luego ratificada el 11 y el 12, mediante el cual se impuso la obligación como procedibilidad que la Contraloría General del Estado informe, elabore sus estudios en los delitos presuntos de peculado y enriquecimiento ilícito. Este dogal que hubo en el año 2010, entendíamos los que algo conocemos, que en el 2014 con el Código Orgánico Integral Penal no ingrese y no sea parte del articulado del catálogo adjetivo y sustantivo. Así entendíamos, pero se ingresó. Entonces tenemos ya el cuadro, el por qué la corrupción no puede ser divulgada públicamente y en forma inmediata, restándole a la Fiscalía General como titular de la acción penal la posibilidad de su investigación. Estos vergonzosos hechos podían haber sido investigados en forma inmediata antes del Código Orgánico Integral Penal, antes de la resolución del 10 de marzo del 2010, sin ningún problema, y así se lo hacía en todas las fiscalías y en todos los juzgados. Y se sentenciaba. Al extremo se diose cuenta después, y hace poco tiempo, digamos, la Corte Nacional de Justicia, de que dicta una resolución mediante la cual dice, ¿por qué la Fiscalía no tiene? ¿Por qué la Fiscalía no investiga? Porque además nosotros resolvemos que los informes de la Contraloría apenas constituyen un indicio. Entonces lo que ahora se diga o se haga son apenas indicios. La preocupación nace es porque si públicamente se manifiesta que existen hechos bochornosos o dolosos, porque es lo que juzga lo doloso y lo culposo el código, de oficio no se han hecho estas investigaciones. Ahora dice el señor Contralor de que se procesa una investigación, digamos una investigación para un informe. ¿Cuánto tiempo va a demorar esto, pues? Claro. ¿Y cuál es el producto de este estudio? Entonces, volvemos a lo mismo, a lo que siempre he manifestado, que la Fiscalía es la única titular de la acción penal y que no tiene por qué estar esperando un informe de Contraloría cuando todo es público y notorio. ¿Qué opina usted, que es el fiel representante de la academia en materia jurídica? Buenos días, don Gonzalo, qué placer estar con usted. Y mire, lo primero que a mí me llama la atención es que sin duda los contratos administrativos entre Odebrecht y entidades públicas ecuatorianas se han de haber suscrito a los Estados Unidos, digo yo. Se han de haber ejecutado en los Estados Unidos y los pagos se han de haber efectuado en los Estados Unidos. Los contratos están acá, pues. Se ejecutaron acá. Los cumplimientos e incumplimientos se verificaron en Ecuador.
Las palias incluso. Y las coimas no se han de haber pagado, pues, en los Estados Unidos de América. Nosotros dependiendo y tratando de sacarle información a un embajador, que es un embajador, de cosas que nos deberían decir acá, pues. Mire, en Iberoamérica, al enemigo la ley se le aplica y se le aplica con mucha fuerza. Al amigo la ley se le interpreta. Cuando se trata de otros, los nombres salen nomás. Yo he escuchado abiertamente que a un expresidente del Barcelona, Leonardo Borer, le habían girado orden de detención con fines investigativos por 24 horas. Ahí no hubo nada de Leonardo B. o L. Borer, LB, no. Rapidito nomás. Como es del otro lado el señor. Ahí no hay ley de comunicación, hay que la reserva de no sé qué. Nos enteramos nomás, milagrosamente. Cuando se trata de los otritos, muchos con cara de asustados, ahí sí no pasa absolutamente nada. Las actuaciones de la Contraloría, que en este caso, mire, por obra y gracia de la Revolución Ciudadana, no digo que por esto la Fiscalía justifica su inacción, pues. Pero si se trata de delitos de peculado, enriquecimiento ilícito, requiere el informe de Contraloría. Una gracia que se le ocurrió a la Corte Nacional de Justicia primero y luego al legislador. Total, la Constitución no tiene ningún valor ni nadie que la haga respetar tampoco. ¿De qué nos hemos enterado los nacionales? ¿Qué ha hecho la Contraloría? ¿Qué ha hecho la Fiscalía? ¿Hay alguna investigación previa, una indagatoria en Ecuador? ¿Hay eso o no? Yo tengo mi duda, no sé. Yo lo único que diría es que no sé, ni siquiera sé si hay eso. Pues, ¿qué estamos haciendo? ¿A qué se debió el viaje del fiscal general del Estado a los Estados Unidos de América? ¿A recabar la información de qué? Eso es lo que yo no me explico. Si los otros están aquí. Claro. O todos nos tienen que dar haciendo. Porque aquí hasta el caso de la Federación Ecuatoriana de Fútbol nace de los Estados Unidos. O sea, si en los Estados Unidos no se hacen las cosas, viva la fiesta aquí nomás. Estamos todos contentos y seguimos pasando, y seguimos pasando. Mire, solo falta que el inefable y genuflexo superintendente de comunicación empiece a procedimentar administrativamente medios por linchamiento mediático. Muchos están hablando de este caso, pues. Pobre Odebrecht. No se presume inocente, pues entonces, ¿cómo es posible que en los medios se esté hablando de Odebrecht? No vayas, es la que nos falta nomás. Con el doble rasero en la aplicación de la ley, para variar. Mire, usted tiene en los Estados de Derecho y en Ecuador también, por lo menos en la letra de la Constitución, unos principios de responsabilidad gubernamental. Y para eso usted tiene órganos del poder público. Y como en Ecuador no nos basta la Contraloría, tenemos otro, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Ese órgano que sirve para hacer unos concursos, que es la parte que el ciudadano medio a medio conoce, que hace unos concursos. Y el combate a la corrupción. Bien, gracias, pues, la cuestión. Y la Contraloría, la segunda parte. La Contraloría dirige el sistema de control administrativo. ¿Qué pasa con la auditoría interna y externa que depende en ambos casos de la Contraloría? Además del control interno que tienen que llevar a cabo las entidades. ¿Cómo vamos con los exámenes especiales? Sobre determinadas actividades, por ejemplo, en refinería, en Petroecuador. ¿Cómo vamos con las auditorías a periodos completos? ¿Qué ha salido de ahí? ¿Qué pasa con el control de gestión sobre la calidad, la eficiencia, la economía de la actividad pública? Porque además nuestros amigos revolucionarios que nos plantan una consulta popular, que ni ellos se creen, esta de los paraísos fiscales. Yo le insisto con esto, si eso fuera, como ellos dicen, fundamental para el combate a la corrupción, y para eso hay que reformar dos leyes, la ley electoral
y la ley del servicio público, ¿por qué no la reformaste ya? Si tú no te demoras nada, tienes 2/3 en la asamblea, no que es tan importante, o eres un irresponsable nomás, que le vienes a decir a la gente que aprobemos unas cuestiones que tú no quieres aprobar a la larga, pues. Porque además son 2 disposiciones bien torpes, inhabilitar. Ya con eso lo he hecho todo. No, si el ladrón primero lee el código y luego roba, a ver a cómo está la sanción. Claro, primero hace eso. Para ver, no, está muy caro el robo, mejor me dedico a otras cosas. Así ha de ser, sin duda. Ellos mismos que nos plantan esa consulta popular para los paraísos fiscales, como que fuera el principio y fin de las cosas. Sin duda Odebrecht está en paraísos fiscales, pues contrata en paraísos fiscales. El Ecuador debe ser un paraíso fiscal, que aquí han pasado estas maravillas. ¿Cuántos son? Ni siquiera sabemos, son 33,5 millones. O 98 millones. O no. Pero hablamos de millones, sin asco, mire, hablamos de millones sin ni siquiera inmutar ahora los se millones. Habla como cientos. ¿Usted ha visto $1 millón junto? Miles. Yo no sé si alguien ha visto $1 millón juntito. Aquí son 33, 98. Híjole, yo solo me imagino, pues, ¿qué haría usted con 98 millones? Solo son 33 Nada más, no, muy poquito. Sí, sí. ¿A quién se le ocurrió en el año 2015? Eliminar del artículo 211 de la Constitución, ahí sí sin consulta popular, no, ahí no hizo falta, no. Eliminar de dentro de las facultades de la Contraloría el control del cumplimiento de fines institucionales, que además ni siquiera estaba desarrollado en la ley, o sea, la ley orgánica de Contraloría no desarrolla este tema, pero lo eliminaron de la Constitución. Yo, perdóneme, yo a los políticos les creo muy poco, cada vez menos. Pero estas cosillas que te hacen, sí. ¿No? Este 581 del Código Integral Penal, no, la Fiscalía no puede ni siquiera iniciar nada si no hay un informe de la Contraloría para peculado o enriquecimiento ilícito. El otro día escucho que el señor Alex B., por peculado no. Yo decía, pero ¿habrá el informe de la Contraloría para decir que sí había chance de procesarlo por peculado? Oye, yo quiero hacer así cuando sea grande, pues. Entonces que cuando yo haga alguna gracia, me diga, no, pero es que para eso primero se necesita el informe tal. Después, no, es que no hay cómo porque no hay cómo decir, porque esto es reservado. A mí me encantaría, no, sin duda, a un mortal como ocurre, le ponen nomás el pie en el cuello nomás. Si aquí hubiera, digamos, ciudadanía operativa en cuanto a reclamar sus derechos, la cosa es para pifiar, pues. Oye, entonces, ¿para qué se fue, pues, señor? ¿Para qué? ¿Qué están haciendo en Washington? ¿Qué pretenden hacer en el Brasil? Tendría que ser la pregunta capital. Bueno, primeramente buenos días, Joselito. Y bienvenido, un gusto doctora compartir Yepes con ustedes este panel, con estos distinguidos abogados. Él acababa de decir que ustedes que manejan a la perfección las leyes, ya lo quisiera, porque ha habido tanto cambio en la legislación que hay que estudiar permanentemente. Y el tema que estamos viviendo y que nos ha convocado ahora es precisamente uno de esos, porque me parece que todo ha cambiado para que el fiscal no pueda actuar. Me parece inclusive que la norma de la Constitución que le da, donde está la política criminal del Estado, donde se dice exactamente, me parece que es el 195, donde se dice que el fiscal tiene que dirigir la investigación preprocesal y procesal, ya no se aplica. Entonces debe haberse dictado alguna normatividad, tal vez interna en la Fiscalía, para que el fiscal no pueda intervenir. No, me parece rarísimo. Y además que sí, yo no tenemos conocimiento, hemos conversado aquí hace un momento, no tenemos conocimiento si se abrió o no se abrió una indagación previa, por lo menos en este tema, porque las investigaciones previas en los temas delicados son como destapar una botella de perfume y dejar que se evapore el tema con los tiempos, ¿no? Entonces, la mejor práctica, la mejor idea es abrir una indagación previa, ¿hasta cuándo? No se sabe, ¿no? Entonces, pero aquí ni siquiera se ha abierto una indagación previa. Ni siquiera sabemos qué está investigando. Entonces, decir que los datos que obtiene en Estados Unidos son reservados, eso me tiene a mí totalmente confundida. Si no ha abierto una indagación previa, que por ley es reservada, es confidencial, los datos antes de que abra la indagación previa son reservados. Entonces, y por eso es que no entiendo, ¿no?
Cuando este tema empezó a salir a la luz, esta noticia, digamos, ¿no? Porque no sabemos nada más que la noticia y las noticias de los otros países, yo pensé que lo adecuado era, mi pensamiento, ¿no? Lo adecuado era de que se envíe una delegación de fiscales al Brasil para que estudien el proceso, para que revisen las actuaciones, que no es verdad que sean reservadas para quienes no tienen interés. Son reservadas para extraños. Pero si el país está nombrado como uno de los focos de la corrupción por parte de Odebrecht, ¿cómo no va a tener interés? Y ahí me asalta también otra inquietud. ¿Cómo actuaría Colombia, Perú, inclusive Argentina, Panamá? ¿Qué barreras habrá destruido para poder llegar a tener esas informaciones? Entonces, si ellos actuaron, a mí me parece que deben haber actuado dentro del marco de sus atribuciones, haciendo las investigaciones. Yo no creo que haya cambiado tanto la legislación de estos países, porque debo decirles, no me gusta poner de ejemplo personal, pero sí he conocido las legislaciones de Colombia, sobre todo porque yo tuve la oportunidad de estudiar ahí, pero también conocí de Panamá y conozco de la Argentina, conozco más o menos la del Perú, y cuando estaba de fiscal teníamos unos convenios internacionales para las investigaciones y había intercambio de informaciones. Sí, a veces no solamente escritas, sino telefónicas. Los fiscales generales se comunicaban informándonos de lo que estaban haciendo respecto de un ecuatoriano, y así salieron algunas cosas. Pero hoy veo que todo es reservado, pero es reservado solo para los ecuatorianos, porque eso sí, es la única excepción. Entonces nunca vamos a tener una información, porque todos los países se nos han cerrado, ¿no? Sí. En lugar de obtener convenios, porque me parece muy bien el convenio con Estados Unidos, pero yo entiendo que ese convenio es para una ayuda posterior en las investigaciones que puedan ir saliendo. Y así se hacen los convenios. Y también se había firmado convenios con Estados Unidos en el área de la corrupción y de los delitos fiscales. Pero no en cuanto a los nombres, yo no creo que los nombres sean tan reservados que no se puedan dar. Entonces, tal vez usted no tiene una lógica concreta sobre esto. Yo no creo que los estadounidenses estén preocupados por las elecciones ecuatorianas del 19 de febrero, ¿no? No creo tampoco que la... Pero ellos, vio lo que son las percepciones. Perdone, doctor, le cambio la pregunta. ¿Ellos saben los nombres de las personas que recibieron dinero? Verá, usted tiene una sola forma de hacer las cosas, bien o no hacerla. Nadie se va a lanzar a decir cosas en las cuales no existe absoluta certeza, porque ellos están investigando, eso están haciendo. Pero además uno le da siempre una suerte. Eso es, ojo, cosa de percepciones, como decía el ex asambleísta o el asambleísta Bustamante. Uno no percibe pues que la fiscalía gringa está manipulando las cosas o que tiene algún interés subterráneo en este tema. Están haciendo su trabajo y se demorarán lo que tienen que demorarse, pero están haciendo, pues. Y tampoco van a apurar el paso porque nosotros querramos, ni lo van a enlentecer porque nosotros querramos. Pero yo siempre me seguiré preguntando si esta cosa de Odebrecht ¿para qué no se metieron a anticipar criterios? Pues? Si porque ellos están haciendo. ¿Cuál es el objetivo estratégico de los gringuitos también? Ellos están haciendo sus investigaciones. Vea, nosotros no somos dependientes de ellos ni nosotros de ellos. Ni ellos de nosotros. Exactamente. ¿Por qué ahora les involucramos a ellos en este tema? ¿Por qué les involucramos? Porque si el escándalo de Odebrecht no se destapaba en Brasil por las autoridades brasileñas y porque el tema Odebrecht tiene vinculación con algunos temas en Estados Unidos, por ejemplo, que algunas platas hayan salido de allá, que se haya algún hecho un pago allá, acá que seguíamos sin saber nada, pues. Por lo menos los peruanos y los colombianos más y los panameños algo disimulan, pues. Ya salta esta cuestión, por lo menos te sonrojas un poquito y te pones a trabajar pues en tu país, ¿no? Y nosotros, pues si los señores americanos no hacen su trabajo, nosotros tampoco.
O sea, aquí no tenemos idea de nada. Como bien anotaba doña Mariana y don Gonzalo. El escándalo de Odebrecht se destapó y semanas después fue el tema del allanamiento acá. Ya, pero ya, pues, para eso no me hagas ningún allanamiento. O sea, si fuiste a conocer el local donde está Odebrecht, ya... Porque si tú crees que las cosas siguen ahí... Claro. Pero por supuesto. Ya... Ya basta. La mañosería de estos señores de Odebrecht tampoco son, pues, incautos y cándidos como nuestros funcionarios públicos. Marianita, Rafael, Gonzalo, muchísimas gracias por haber estado aquí.